Ya. Bien, buenos días. Mi nombre es Renzo Justiniano, Product Manager de la línea de bombas y tanques en FitFlow Perú. Una breve reseña de FitFlow. Somos una empresa multinacional, líderes en el suministro de sistemas de protección contra incendio. Contamos con presencia en Latinoamérica, que comprende Chile, Argentina, Perú, Ecuador y Bolivia. El día de hoy hablaremos sobre sistemas de bombas contra incendio, donde tocaremos algunos puntos específicos, como tipos de bombas, impulsores, instalación, requerimientos, aplicaciones y algunas experiencias en cuanto de bombas con algunas fotos, observaciones e instalaciones correctas. A continuación, iniciaremos con las diapositivas y espero les guste la presentación. Bien. FitFlow es representante de la marca SPP Pumps, una marca líder a nivel mundial. A continuación haremos una breve reseña histórica, ¿no? Originalmente comenzó en los Estados Unidos como Simmons Pulsometer Pumps en el año de 1875. Hoy en día es conocida como SPP. A principios de 1900 trasladó sus operaciones a Inglaterra. Luego la compañía fue comprada por Stirless Fluid System en el año de 1977, la cual mantuvo hasta diciembre del 2003. En ese mismo mes y año fue vendida a Kirloskar Brothers Limited, KBL, para luego abrir sus operaciones como SPP Pumps en Estados Unidos en agosto del año 2004. En la actualidad la fábrica se encuentra ubicada en la ciudad de Atlanta, Georgia, y cuenta con un área de ensamblado y pruebas que fue certificada en mayo del 2005 por UL y FM. Introducción. Haremos una introducción de bombas. Bueno, la bomba, como sabemos, es un elemento mecánico que provee el flujo y presión de agua requerida para operar dispositivos en el sistema de protección contra incendio, tales como rociadores automáticos, gabinetes de mangueras y monitores. El propósito de este sistema es el de proteger vidas humanas contra la muerte, propiedades y daños resultados de un evento de incendio. La función del sistema de bomba contra incendio en el caso de un evento es de encenderse de manera autónoma y trabajar hasta su propia destrucción si es necesario para asegurar que el agua requerida sea suministrada en su totalidad para controlar o extinguir el incendio. ¿Cómo funciona un sistema de bomba contra incendio? El sistema trabaja en conjunto con la red de agua, donde la presión es monitoreada a través de unos componentes llamados traductores en los tableros controladores. Estos equipos, al detectar una caída de presión por algún evento de incendio, por la apertura de un rociador o gabinete, lo reconoce como una demanda de agua. Esta caída de presión la reconoce como una demanda, disculpenme, y en efecto lo que se genera es la activación de manera autónoma del sistema contra incendio y la activación de la bomba. ¿Qué norma regula la instalación de una bomba contra incendio? Es la NFPA 20, que fue publicada por primera vez en el año de 1899. El objetivo de esta norma es la de garantizar el funcionamiento de la bomba ante un evento de emergencia. Todo esto se logra mediante el cumplimiento de los lineamientos en el contenido de esta normativa. Esta misma hace mención a 3 niveles de regulación, que son los siguientes: la Asociación Nacional de Protección contra Incendios, que es la NFPA, la autoridad teniendo jurisdicción, y las autoridades para listar y aprobar, como son UL-FM. Considerando los avances tecnológicos y la investigación de la dinámica del fuego, esta normativa es revisada cada 3 años. En la imagen pueden ver las últimas 3 ediciones, 2013, 2016 y la que se encuentra hoy actual y vigente, es la 2019, lanzada. Tipos de bomba, clasificación y usos.
SPP ofrece varios tipos de bombas, pero solo 4 son permitidos para uso contra incendios y están clasificadas de la siguiente forma. Bombas de succión positiva y bombas de succión negativa. En términos generales, la denominación succión positiva se refiere cuando el nivel de líquido de agua a bombear se encuentra por encima del centro o eje de succión de la bomba. Por lo tanto, la presión estática de succión será mayor de 0 y el valor será positivo. Entre ellas tenemos los siguientes modelos: la de horizontal carcasa partida, succión final y vertical en línea. La de succión negativa se refiere cuando el nivel a bombear está por debajo del centro o eje de succión de bomba. Por lo tanto, la presión estática en la entrada de la bomba será menor de 0 y con valor negativo. Aquí tenemos un claro ejemplo. En esta imagen se puede apreciar una cisterna llena donde el nivel del agua se encuentra por encima del eje de succión de la bomba. Esta columna de agua, por la misma gravedad, ejerce una presión positiva en la entrada de la bomba. Y en este caso tenemos la bomba de succión negativa, donde tenemos el nivel por debajo del piso o debajo del suelo, y tenemos los impulsores prácticamente sumergidos para impulsar el agua hacia la parte superior. Vamos a conocer algunos límites. De acuerdo con la norma NFPA 20, las bombas contra incendio sean horizontales, verticales, succión final o turbina vertical, deben cumplir con los siguientes requerimientos. Tenemos 2 puntos. La normativa nos dice: la bomba contra incendio deben tener la capacidad de proporcionar no menos del 150% del caudal nominal y su presión no debe ser menor al 65% de la presión nominal. El otro punto nos dice que la presión de cierre total de la bomba, flujo cero o válvula cerrada, no debe exceder el 140% de la presión nominal de la bomba. En la gráfica podemos observar un ejemplo donde tenemos un caudal y una presión de 100 psi. Si aplicamos estos límites, nos dice que al 150% de la capacidad nominal o del caudal nominal, la presión no debe de ser menor al 65%. Esto quiere decir que la presión no debe de ser menor a 65 psi. Y la presión de cierre no debe exceder el 140% de la presión nominal. Esto quiere decir que no debe superar los 140 psi. Vayamos a un ejemplo más real. Aquí extraje una curva de una selección de una bomba de 750 galones a 150. Los límites de la normativa me dicen que al 140% de la presión de cierre no se debe de superar los 210 psi. Y al 150% del flujo nominal, la presión no debe de ser menor al 65, que equivale a 97.5 psi. Estos parámetros están marcados en la gráfica que vemos aquí al costado, con estos puntos rojos. Estos son los límites, y este es el comportamiento de nuestra bomba. Esta es la curva. Este de aquí es el punto nominal. En el lado izquierdo vamos a ver el flujo a caudal cero, como dicho, el punto a válvula cerrada. Y en este lado vamos a ver lo que es al 150%. De acuerdo con los parámetros extraídos de la curva, nos dice que la presión de cierre a este caudal y presión es de 175.2 y al 150% 126.3. Estos parámetros están dentro de los límites de la normativa. Por lo tanto, la bomba cumple y está clasificada para sistemas contra incendio. Tipos de impulsores y motores. Existen varios tipos de impulsores, pero solo 2 son los más comerciales para las bombas contra incendio y están clasificadas de la siguiente forma. Tenemos bombas con motor de combustión interna diésel, bombas con motores eléctricos y bombas con turbina de vapor. También tenemos una combinación de ellos con motores más comerciales, como son
los sistemas convencionales de bomba eléctrica con respaldo en diésel. Y tenemos una combinación de ellos, también bomba eléctrica y diésel, montado sobre un esquí. Datos específicos de una bomba contra incendio. Muchas de las veces cuando se requiere una bomba contra incendio o nos piden una selección, la mayoría de veces nos la piden por potencia, pero es un dato que no nos sirve para seleccionar una bomba. La información principal que nosotros necesitamos para seleccionar una bomba es el punto de diseño. ¿Cuál es el punto de diseño? Caudal presión, que es el resultado de un cálculo hidráulico. Ese es el punto más importante para poder seleccionar una bomba en nuestro sistema. Después tenemos que saber el tipo de bomba, entre ellas saber si es horizontal, succión final, vertical en línea o turbina vertical. Solamente en los casos de la bomba de turbina vertical, que son las que trabajan con succión negativa, se requiere el dato más importante, que es la profundidad de la cisterna, con la finalidad de dimensionar el cuerpo o la longitud de la bomba. Entre los tipos de motores, como ya se mencionó anteriormente, tenemos motor eléctrico y diésel, pero también se requieren ciertos datos. El voltaje, sea 220, 380 o 460. Tipos de arranque, tenemos directo, delta estrella triángulo, suave, etc. Los motores eléctricos también se pide la ubicación geográfica y la temperatura, ¿sí? Los factores en este caso de degradación no son tan altos, pero es importante para introducirlo dentro del software y calcular el motor adecuado y no se tenga ninguna deficiencia en su funcionamiento. Es mínimo, sinceramente. En la mayoría de casos, cuando se trabaja con motores en altura, 3.000, 4.000 metros, que son eléctricos, el factor de degradación es un 3%, 4%, pero siempre es bueno tenerlo en cuenta para calcularlo. En el caso de los motores diésel, la degradación sí es mayor, de acuerdo con la normativa. Los motores se degradan un 3% cada 300 pies de altitud por encima de los 91. Y esto es importante para que durante el funcionamiento no tenga alguna deficiencia el motor. Y hay que entregar un motor que esté correctamente calculado para cuando se va a trabajar en altura, por un tema de presión atmosférica. Los tableros controladores, tenemos varios tipos de protección. El estándar que nos pide la NFPA 20 es un NEMA 2 como mínimo, pero hay unos estándares mayores como son el NEMA 12 o el NEMA 4X, que son tableros que vienen en acero inoxidable, que son para condiciones de ambiente corrosivo. Incluso estos, por defecto, vienen con una tropicalización, que es un lacado de las placas para evitar que la humedad dañe ciertos componentes electrónicos. Y en el caso de requerimientos especiales, si es que requieren sistemas montados sobre skid y materiales y protecciones especiales cuando son, por ejemplo, para agua de mar, ¿no? Que requieren una protección especial en los materiales para evitar la corrosión. Vamos a hablar un poco de instalación y requerimientos. Muchos nos hemos hecho esta pregunta: ¿qué bomba es la más adecuada, eléctrica o diésel? ¿Cuál es la más confiable? Sinceramente, cualquiera de los dos sistemas que usemos, sea con motor eléctrico o de combustión diésel, son confiables. Solo debemos cumplir con los requerimientos de la norma NFPA 20 para que la bomba contra incendio trabaje de manera autónoma y eficiente en un evento contra incendio. Vamos a ver algunos puntos a partir de esta diapositiva de la NFPA. Si bien es cierto, la charla nos va a quedar un poco corta, pero vamos a tratar de hacer lo posible, hablar los requerimientos más importantes y específicos para las bombas contra incendio. Como dato general, debemos tener en cuenta que los tableros controladores para las bombas contra incendio listadas por UL deben tener como mínimo 4 tipos de arranque. Entre ellas debemos tener el arranque manual, arranque automático, arranque de emergencia y arranque remoto.
En el caso del arranque de emergencia, en el tablero controlador, en las bombas diésel, mejor dicho, se realiza desde el panel de instrumentos. Y en el caso de las bombas con motor eléctrico, tenemos una palanca en esta partecita de aquí, donde se presiona y se puentea toda la lógica del tablero y se mete la corriente directa para un arranque en un caso de emergencia donde el tablero se bloquee o no funciona. La estructura del panel de gabinete debe contar como mínimo como una protección a prueba de goteo de tipo 2, como indiqué hace un rato, y la clasificación debe ser IP31. Con respecto al arranque remoto, se puede hacer a través de una estación manual, en cualquier punto donde lo quieran colocar. Normalmente este tipo de estaciones están en los centros de vigilancia donde tienen todo lo que son los equipos de monitoreo. Hablaremos un poco de los requerimientos para una bomba contra incendio con motor eléctrico. Uno de los puntos muy importantes para este tipo de sistemas es que el suministro debe tener la capacidad para poder operar la bomba contra incendio de manera continua. Y que muchas veces no se da, ¿no? Siempre se tienen algunas falencias con el suministro eléctrico del proveedor. Otro de los puntos es que el suministro de la alimentación de la bomba contra incendio, el suministro eléctrico, debe ser dedicado, muchas veces es compartido, ¿no? Este debe provenir directo del proveedor de servicios. Y para un correcto funcionamiento de la bomba contra incendio accionada por motor eléctrico, se debe de proveer una fuente normal de energía confiable. Esto es muy importante, ¿no? Muchas veces no se tiene esta fuente confiable por el tema de problemas con el proveedor, con el tema del suministro eléctrico, y no clasificarían prácticamente estas bombas para bombas eléctricas para ese uso, ¿no? De acuerdo con la normativa, nos dice que la planta de energía fuente, si no ha experimentado ningún cierre por más de 4 horas continuas, antes de la presentación no aplicaría. Si tenemos ese problema, prácticamente la bomba contra incendio eléctrica quedaría descartada, ¿no? Y se utilizaría una diésel. Pero para ello también tenemos otras soluciones, que de repente es utilizar un respaldo como un grupo electrógeno o un generador de energía, ¿no? Que sería nuestra fuente de energía. Importante también es el tipo de instalación. Muchas veces las compañías eléctricas llegan hasta su medidor y del medidor salen hasta un centro de distribución de potencia, o la subestación, como muchas veces se conoce. Este es el tipo de instalación típica que se ve en los cuartos de bombas, pero lo que muchos no sabemos es que este sistema no es el más adecuado para una protección contra incendio. De acuerdo a lo que dice la diapositiva, este es el método típico de instalación para equipos eléctricos en la mayor parte de instalaciones, ¿no? Este tipo de instalación limitará la habilidad de trabajar adecuadamente el sistema de extinción contra incendios en condiciones adversas y aumentará el riesgo para las compañías aseguradoras, ¿no? Es importante que el sistema eléctrico se diseñe desde un punto de vista de protección contra incendio en lugar de verlo desde un punto de vista de protección eléctrica. ¿Qué sucedería? O lo que sucede, o mejor dicho, lo que sucede normalmente es que cuando tenemos este tipo de instalaciones, lo que hace el bombero ante un evento es cortar la energía eléctrica. Y si cortamos desde aquí, prácticamente se deshabilita todo el centro de distribución o la subestación, deshabilitando en paralelo la bomba contra incendio. ¿Cómo corregimos esto? De la siguiente forma. Este es el método preferido o el método correcto de acuerdo a lo especificado en la normativa de NFPA 20. Tenemos la compañía eléctrica, el medidor, por eso que en una de las diapositivas anteriores se decía que debe ser independiente o dedicado, y aparte un medidor para la subestación. Si el bombero viene e identifica cuál es la subestación, corta y el sistema de protección contra incendio sigue trabajando. Lo que nos dice la diapositiva, este es el método preferido de acuerdo a lo especificado en la norma NFPA 20. Este método asegura que se permite el funcionamiento adecuado de los dispositivos de control contra incendio, priorizando la operación del sistema de protección. No hay dispositivos abajo arriba de switcher, que es desconexión del controlador, que pudieran fallar, disparar o interrumpir el voltaje controlador de la bomba contra incendio. Importante que tengan
esta gráfica para que puedan diseñar de manera adecuada la parte eléctrica de una bomba contra incendio. Hace un rato hablábamos de energía confiable. Si no contáramos con una fuente de energía confiable, tenemos una solución que es colocar un generador auxiliar o de respaldo. Para ello se tienen también que cumplir ciertos requerimientos. Este sistema debe estar correctamente dimensionado y debe tener la capacidad suficiente para permitir el arranque y funcionamiento del motor y otras cargas simultáneamente. Muchas veces no se dimensiona adecuadamente y quieren que este grupo tenga como que un doble trabajo, por así decirlo. O trabaja para la bomba contra incendio o trabaja para otras cargas, ¿no? Un ejemplo, si no tenemos un corte de luz, entra el generador. Si se genera un incendio, un evento de incendio en ese lugar, se genera una desconexión del grupo hacia las cargas que se tienen en el edificio o la edificación para que se vuelva en ese momento dedicado. Eso está totalmente mal hecho. Y muchas veces se dimensiona de esa forma. Lo correcto es, o el generador es netamente dedicado a la bomba, o si se va a compartir con otras cargas, debe estar dimensionado para soportar ambas. La carga de la bomba y la carga de las luces o otros equipos que se tengan en el edificio. Otro punto que nos dice que la capacidad de abastecimiento de combustible del sistema de respaldo debe ser de 8 horas de funcionamiento de la bomba al 100% de su capacidad. Este es importante, ¿no? Para ello siempre hay que estar monitoreando que este grupo cuente con la cantidad de combustible calculado para cumplir con este punto normativo. Algo muy importante también es que cuando se diseñan este tipo de sistemas con respaldo, muchas veces los diseñadores no contemplan el tablero con interruptor de transferencia y piden un tablero normal. Y de manera local a veces fabrican tableros de transferencia y eso está mal. De acuerdo con la normativa dicen que el interruptor de transferencia de energía debe estar específicamente listado para el servicio de protección contra incendio. Y muchas veces se maneja o se construye de manera local y se pone aguas arriba para alimentar el tablero controlador. En este tipo de casos, los tableros deben ser siempre solicitados desde el fabricante, ¿no? Como pueden ver aquí, tenemos un tablero controlador estándar y al costado tenemos un tablero controlador con interruptor de transferencia. El tablero normal, que es como este, y al costado la transferencia. Estos equipos deben de venir listados, probados y certificados desde la planta para que eso también dé una garantía del correcto funcionamiento del sistema. Aquí les voy a mostrar algunas fotos de una instalación observada, que es lo muy común. Muchas veces estos equipos fabricados de manera local, o la mayoría de veces, de hecho, no cumplen con ciertos requerimientos. Sin embargo, lo usan. Aquí tenemos un tablero de transferencia industrial y un tablero controlador. Esta es la instalación típica que muchas veces se ve en los cuartos de bomba, al igual que acá. Lo más crítico es esto, encontrar que los cables están expuestos al contacto con el agua, ¿no? Eso suma un riesgo de recibir un disparo eléctrico y quedar tendido en el cuarto de bomba. Como sabemos, siempre en las salas de bombas vamos a estar trabajando con agua constantemente, ¿no? Y los tableros deben de tener protecciones especiales para evitar la salpicadura, el ingreso de agua y sobre todo el contacto de los cables y todo lo que tenga que ver con la electricidad. Recuerden que pueden realizar algunas preguntas, responderé a la brevedad las que se puedan y si no, al finalizar la presentación, igual estaré atento a cualquier consulta que requieran. Aquí podemos ver una instalación correcta de un tablero controlador con su propia transferencia solicitado desde fábrica. Esta es una instalación adecuada, no como estas que incumplen con las normativas, ¿no? Prácticamente el tablero no es listado, no tiene ninguna protección y
muchas veces no está correctamente dimensionado o fabricado. Otro de los puntos que se debe tener en cuenta en los tableros controladores o en los equipos de bomba contra incendio con motor eléctrico es el correcto dimensionado de los cables. Muchas veces no se dimensiona de la mejor manera y se tienen problemas de caída de tensión o otras veces dimensionan cables muy grandes y quieren meterlo dentro del tablero y no es lo correcto. Ese es un punto importante. Todos los terminales, como indica acá, de conexión deben estar marcados y rotulados. Eso es muy, muy importante porque muchas veces en el cuarto de bomba se generan muchas confusiones al momento de realizar las conexiones y se cometen errores, incluso hasta cortocircuito de los propios equipos. Y es importante que estén rotulados desde la cometida hasta la conexión tablero-motor. Y para que todo marche bien deben cumplirse todas las recomendaciones de instalación del fabricante de los equipos. Aquí tenemos algunas tablas que han sido extraídas de los mismos tableros, ¿no? Con las dimensiones estimadas de los cables. Cabe mencionar que estos siempre tienen que ser revisados por el ingeniero electricista a cargo de la implementación del equipo, ¿no? Calcular, igual, hacer una revisión y calcular que el cable a usarse, tanto en la cometida como en las conexiones eléctricas del tablero al motor, estén correctamente dimensionadas. Sin embargo, muchas veces no se cumplen y suceden este tipo de falencias, que es conectar, en este caso, cables que se utiliza para la luz de domicilio y en base a esto se cometen muchos errores. El equipo se quema, se genera un corto o los cables terminan. Obviamente que esta es una instalación que está totalmente mal y obviamente que el arranque no se realiza y se deja observado hasta su corrección. Una instalación adecuada es la que les presento a continuación. En el caso del tablero de la imagen izquierda, tenemos un dimensionamiento donde el cálculo daba 2 ternas por un tema de caída de tensión. Y en el caso del lado derecho tenemos una sola terna, que también está correctamente dimensionado e instalado. Muy importante es esta presentación que dice, cuidado, no lo hagas. Son estos puntos que pongo acá han sido extraídos de la normativa y que muchas veces no se cumplen durante la implementación de un cuarto de bomba. Lo que normalmente se hace es que a veces los tableros controladores los utilizan como una caja de conexiones para acceder el suministro eléctricos a otros equipos. Muchas veces desde el tablero controlador sacan una alimentación para energizar la bomba jockey o energizar equipos de presión constante, lo cual es un completo peligro, porque por un cortocircuito de estos equipos se puede dejar fuera de servicio el sistema de protección contra incendio, que es muy importante para el momento de que este comience a trabajar. Los conductores eléctricos de la bomba jockey, como se dice acá, no deberán conectarse al controlar la bomba. La normativa es muy tajante y muy directa y te lo dice. Sin embargo, suele pasar y lo aplican, lo hacen. Lo único que se hace en ese tipo de casos es dejarlo observado. Los controladores deben de ubicarse y protegerse de manera que no se dañen por la salpicadura de agua. Eso es también otro punto importante. Y no deben contar con ningún dispositivo de protección de sobrecorriente conectado a ellos, para evitar que este se aperture y saque fuera de servicio durante un evento de incendio o durante el arranque, mejor dicho, a la bomba. El pase de los terminales de la cometida y conexiones del motor no deben de realizarse por la parte superior, sin embargo, muchas veces lo hacen. Y eso
hace que el tablero pierda su clasificación NEMA, debido a que hacer agujerear el equipo por la parte superior, prácticamente cometemos dos errores. Primero, que las virutas pueden salpicar a los equipos eléctricos y electrónicos, que por efecto puede generar un cortocircuito. Y segundo, la salpicadura de agua, ¿no? Estamos en un cuarto de bomba y tenemos salpicadura de agua por todos lados. Por eso es importante que estos equipos no se perforen por la parte superior. La mayoría de los fabricantes nos habilita ciertas tapas por la parte inferior para el ingreso de estos cables. Aquí tenemos unos ejemplos de una llave del tablero de la bomba principal, donde se ha conectado este interruptor proveniente del sistema de presión constante. Este sistema, si en algún momento llega a tener algún corto, lo que se va a generar aquí es que el equipo de protección contra incendios salga fuera de servicio. Acá en este caso, en el lado derecho, la imagen de derecha, tenemos las conexiones eléctricas provenientes del tablero controlador jockey. En este caso, siempre cada equipo debe contar con su propio interruptor y debe ser independiente, para evitar que por alguna falla saque fuera de servicio a la bomba contra incendio. Vamos a hablar un poco del sistema de ventilación, en este caso para las bombas contra incendio con motor diésel. El sistema de ventilación tiene la finalidad de controlar la temperatura del cuarto por medio de la inyección de aire, como también extraer para evacuar los gases peligrosos. Este sí es muy importante para las bombas con incendio con motor diésel. Siempre durante el arranque se generan unas pequeñas fugas de monóxido, el cual es el enemigo silencioso, que si no sabemos extraerlo del cuarto de bomba, prácticamente nos estaríamos contaminando y haciéndonos daño. Fuera de eso, sirve para controlar la temperatura máxima del cuarto. Debemos asegurar cerca de 49 grados en la entrada del limpiador de aire para tener una combustión adecuada del motor diésel. Aparte, también nos sirve para refrigeración de radiador en el caso sea un equipo con radiador. La normativa también, cuando tenemos sistemas de protección contra incendio que van a trabajar en altura o lugares muy fríos, también nos exige un sistema de calefacción. Este sistema de calefacción nos sirve para evitar la congelación del agua dentro del cuarto, ¿no? Sobre todo en las líneas tensoras o en las propias tuberías, las cuales podrían generar daños en los equipos. Otro punto también importante en las bombas contra incendio de motor diésel es el correcto dimensionamiento de la tubería de escape. Si no tenemos una tubería de escape correctamente dimensionada, vamos a tener serios problemas de contrapresión. Por lo tanto, estos gases, en vez de salir, van a retornar hacia el motor. Estos gases calientes que salen a una temperatura de 200 o 300 grados van a retornar y nos puede generar severos daños en el motor, incluso hasta llegar a incrementar la temperatura por encima de la de trabajo del motor. Y nos puede fundir prácticamente el equipo. Esta línea también debe estar enchaquetada. En la imagen que tenemos aquí, podemos ver un cuarto de bomba donde la tubería no está correctamente enchaquetada. Incluso esta está en contacto directo con una tubería de pase de los cables eléctricos provenientes del tablero. Como les dije hace un rato, por esta línea salen gases a una temperatura de 300 grados y en el contacto con cables, el problema que nos va a generar es que estos se quemen o se fundan por la alta temperatura y nos genere un problema de cortocircuito y a veces hasta unos daños severos como el de la siguiente imagen. Este ya no sería una bomba
contra incendios, sino sería una bomba de incendios. Por eso pongo aquí a la personita como diciendo, ¿esta es una bomba contra incendio o una bomba de incendios? Entonces, para no llegar hasta ese punto, hay que saber dimensionar y saber por dónde pasar los cables eléctricos, la tubería de escape y sobre todo enchaquetarla. Una de las ventajas también del enchaquetado es que nos reduce en gran proporción la radiación de calor que se genera en todo el tramo que se tiene dentro del cuarto de bomba. Eso también nos ayuda para que el equipo de ventilación no sea tan grande, si es que no lo enchaquetamos de manera adecuada. Bien, vamos a hablar un poco de experiencias en cuarto de bombas. ¿Tenemos alguna pregunta por ahí? Me hace una pregunta José Ponce. ¿Existen tableros listados chinos? Mira, sinceramente no creo que existan tableros listados chinos. Es muy probable, sí, siempre y cuando estos chinos fabriquen tableros que cumplan con los requerimientos exigentes de UL. No te puedo decir, pero la mayoría con los que se trabajan son con las marcas americanas y canadienses, que son Fighter, Metron, Master Control, Eaton, Tornatec, que son las marcas que califican para protección contra incendio. Y listados para este rubro, ¿no? Que es el sistema de protección. Bien, brida de succión. Muchas veces en los cuartos de bomba las conexiones la conexión de la bomba hacia la cisterna se realiza de manera directa o a través de codos y T. Hay que tener ciertas consideraciones si la tubería en el lado de la succión entre la bomba y la brida es lineal, ¿no? Si no ahí en este caso no se va a requerir ninguna consideración. Pero en caso se tenga un quiebre con un codo o T, se debe contemplar una distancia de 10 veces el diámetro de tubería desde la brida de la bomba hasta el accesorio. Aquí tenemos un extracto de la normativa donde nos dice si está correcto o no. Y en la imagen podemos ver que cumple con los 10 diámetros que nos pide la normativa. Desde el codo hasta la brida, cumplir los 10 diámetros de distancia con fines de que la turbulencia no nos genere cavitación de la bomba y sobre todo porque estas trabajan con flujo laminar. Aquí tenemos otra observación, una bomba donde se había hecho la succión en la entrada a través de un codo. Como todos sabemos, en los codos es donde se generan las turbulencias y estas turbulencias generan bolsas de aire. Estas bolsas de aire o burbujas que se generan en esta turbulencia no son las más adecuadas para la bomba porque nos pueden generar problemas de cavitación. Por eso que la normativa te exige esa distancia entre brida y eje. ¿Qué tipo de componentes debemos instalar en la succión y descarga? Bien, en el caso de la succión debe instalarse una válvula de tipo compuerta de cierre lento con vástago ascendente, listada y aprobada por UL para el servicio de protección contra incendio. Muchas veces, o nos ha pasado casos en que instalan válvulas de tipo compuerta, respetando el tipo de válvula que nos piden, pero no cumplen. O muchas veces no cumplen para contra incendio, pero son para agua potable, o son de cierre lento, pero no tienen vástago. Este vástago lo que nos va a ayudar a nosotros es identificar si la válvula se encuentra abierta o cerrada desde cualquier punto donde nos paremos. En el caso de la succión es la única válvula que se puede instalar, que es la de compuerta, en la succión de la bomba. En el caso de la descarga, la normativa es un poco más flexible. Nos permite poder utilizar una válvula tanto OSI, con vástago ascendente, o una válvula de tipo mariposa. Ambas son de cierre lento y cuentan con un indicador para saber el estado en el que se encuentran, abiertas o cerradas. En el caso de la válvula de compuerta tenemos el vástago, que sería nuestro indicador para saber si está abierta o cerrada. O en la mariposa tenemos esta clapeta o esta chapita que nos indica también si está abierta o está cerrada. Aquí podemos ver una
imagen de una válvula observada, donde tuvimos ahí dos problemas. Primero, en la primera visita, la válvula era celeste, era válvula para uso de agua potable, y segundo, era no listada. Luego de la observación, quisieron engañarnos un poco y la pintaron y nos enviaron esta foto de ya te conseguí una bola de compuerta. Sin embargo, no cumplía tampoco, primero porque no es listada y segundo porque no cuenta con el vástago. Aquí podemos ver una instalación adecuada o una instalación correcta, donde tenemos doble succión. En la derecha tenemos una válvula que a simple vista sabemos que se encuentra cerrada y en la izquierda se encuentra abierta. De la misma forma para la de la bomba Yockey, ¿no? Acá tuvimos otro cliente donde se le hizo también una observación por el mismo tipo de válvula que instalaba anteriormente. Solamente que en este caso el cliente sí puso una válvula de compuerta con vástago ascendente, pero como pueden ver son de color celeste y son para aplicaciones de agua potable. Por lo tanto, tampoco aplican contra incendio porque no tienen una certificación UL y FM para este uso. En el caso de la descarga, como les dije, la normativa es más flexible. Podemos utilizar una compuerta. Sin embargo, muchas veces no se instalan válvulas adecuadas. Aquí tenemos una tipo, por así decir, wafer, o mariposa, por así decirlo, pero con una manivela en la cual al momento de cerrarla nos puede generar, durante el funcionamiento de la bomba, al momento de cerrarla nos puede generar un severo daño que es el famoso golpe de ariete por el cierre intempestivo de la válvula. Aquí tenemos otra foto de la descarga donde también tenemos una válvula mariposa. Cualquiera de las dos en este tipo de casos, siempre en la succión se puede instalar o mariposa o compuerta. ¿Las válvulas del sistema de protección contra incendio deben ser supervisadas? Sí, deben ser supervisadas. Las válvulas del sistema de protección deben ser supervisadas desde una estación remota. La finalidad de esta es monitorear el estado en el que las válvulas normalmente trabajan, abiertas o cerradas. Y es importante porque muchas veces terminan de hacer un trabajo de mantenimiento, se quedan las válvulas cerradas y no se percatan de que ésta se quedó en ese estado. Entonces es importante que por medio del monitoreo se sepa cuáles trabajan normalmente abiertas y cuáles trabajan normalmente cerradas. De acuerdo con la normativa, el servicio de señalización de estación central, propietaria de estación remota. Lo otro es una señalización local que provocará un sonido o una señal audible. O lo otro es el bloqueo de válvulas por medio de cadenas, ¿no? En posición abierta para las que corresponden trabajar, como son la de succión y la de descarga. Para el monitoreo de válvulas se utiliza un dispositivo, en el caso de las válvulas de compuerta, llamado tamper switch. Este dispositivo viene por separado y se adiciona a las válvulas de compuerta, tanto en la de succión como en la descarga, como les mencioné hace instantes. En cambio, las válvulas de mariposa vienen con un interruptor de supervisión interno en la que se monitorea normalmente abierto o normalmente cerrado. Es importante saber qué accesorios se instalan en la succión, como por ejemplo la reducción excéntrica, que se instalará solo si el diámetro de la brida de succión de la bomba contra incendio difiere con el acordado en la tabla 4.26 de la norma. Este accesorio debe ser montado de tal manera con el lado cónico alineado con la succión de la bomba, así se evitará formaciones de aire. Como pueden ver acá en la imagen, este es el lado de la succión
y esta es la reducción excéntrica. Si nosotros instalamos o le instalamos incorrectamente o instalamos una reducción diferente a la de una reducción excéntrica, lo que nos va a pasar es que al momento de aperturar la válvula de la succión, se nos van a formar bolsas de aire en la entrada. Estas bolsas de aire pueden resultar peligrosas porque se correría el riesgo de cavitación, ¿no? En este caso, la importancia de este elemento, solo si el diámetro de la tubería difiere con el de la bomba, es que si queda aire, todo este pase a la bomba y se elimine a través de la válvula de purga en la parte más alta de la bomba. Aquí he sacado un extracto de la tabla de la NFPA 20, que son diámetros mínimos en base a caudal y presión. Si tenemos una bomba de 750, el diámetro mínimo de la tubería, hay que tener claro que el diámetro o los diámetros mencionados en esta tabla son de tubería, no son de bomba. Muchas veces la tabla dice que es de la bomba, pero no es así. Estos diámetros son mínimos de tubería, tamaños mínimos de tuberías. Hay que tenerlo clarísimo eso. Para una bomba de 750, la succión es de 6 como mínimo y la descarga también es de 6. Si tenemos el caso que nos toque una bomba durante el proceso de selección que tenga un diámetro de entrada de 5 y un diámetro de salida de 4, en este caso sí es necesario utilizar tanto una excéntrica como una concéntrica. En el caso de la succión, como le dije, el único accesorio que debe ir instalado es la excéntrica, por lo tanto instalaríamos una reducción excéntrica de 6 a 5 con fines de acoplarnos al tamaño de la bomba. Y en el caso de la descarga sería un incrementador concéntrico de 4 a 6 pulgadas. Con esto cumpliríamos con los requerimientos de la normativa. En el caso que nos toque una selección con un diámetro similar al de la tabla, pongamos que sea una bomba también de 750 y me toca una succión de 6, ya no es requerido este accesorio excéntrico, por lo tanto se conecta directo. Aquí vemos una instalación observada donde tenemos una tubería de succión de 8 y una bomba seleccionada con una entrada de 6 pulgadas. En este caso se hizo una observación en este punto porque se había instalado una reducción concéntrica de 8 a 6. Esto prácticamente es una observación que está mal porque al momento de aperturar la válvula, el aire que queda atrapado se queda en esta zona, por lo tanto no se logra eliminar y se corre el riesgo de cavitación de la bomba. Esta es una instalación correcta. Si lo vemos desde una vista de corte, el montaje de esta se debe ver excéntrica. Aquí tenemos una mejor imagen. Desde una vista superior se debe ver de forma concéntrica y desde una vista de corte o lateral se debe ver excéntrica. Esta es la única forma de corroborar que ese accesorio está correctamente instalado, como se dice, con la pancita para abajo. La válvula de alivio automática de aire también es relevante en estos sistemas porque nos permitirá purgar el aire que quede atrapado dentro de la bomba durante la apertura de la válvula para evitar que esta cavite, ¿no? Esta se instala en la parte más alta de la cresta de la bomba, como digo, en la cresta de la bomba, pero muchas veces no se instala de la forma adecuada y tenemos este tipo de problemas. Cuando hablamos de la cresta de la bomba o la parte más alta, hablamos de esta parte que está aquí de la bomba que les estoy señalando, donde es donde se acumula el aire. Siempre el aire busca que escapar por la parte más alta, entonces es aquí donde se instala. Pero muchas veces me dicen, oye, él está instalado en la parte más alta o lo más alto, pero igual no sale el aire, no se purga, claro, porque está incorrectamente instalada, como pueden ver aquí. En este caso se saca este pernito y se instala la válvula con los accesorios que vienen. Esta es la forma correcta de instalar este accesorio.
La instalación de las líneas sensoras. Durante el proceso de montaje también se cometen errores en este tipo de líneas, son las que monitorean o están siempre monitoreando la presión del sistema. Muchas veces las unifican, sacan de la línea sensora del sistema principal y de la IOCA y las unifican en una sola hasta los tableros, y eso está correctamente mal. Está totalmente mal. Aquí podemos ver una gráfica extraída de la norma, donde podemos ver succión, descarga de la bomba principal, succión, descarga de la bomba IOCA. Ambas líneas deben estar instaladas después de las válvulas checks, que es donde se mantiene presurizada la red, porque de la check hacia atrás la presión es la que se tiene por gravedad de la cisterna. Tenemos el tablero controlador y su propia línea de sensado en la tubería de la red principal o de la bomba principal. Y en el caso del tablero IOCA también tenemos su propia línea. Pero como les decía hace un rato, muchas veces estas líneas las unifican y de esas dos sacan para monitorear el sistema hacia los controladores. Acá hay un error en la parte de observada. Este es un error de edición. En sí esta instalación es correcta. El detalle está en que esta check nomás no debe ir instalada de esta forma, siempre van de manera horizontal, en líneas horizontales y no verticales. La línea sensora, de acuerdo con los lineamientos de la NFPA, deben ser de un material específico. De acuerdo con la normativa, debe ser de bronce o cobre rígido o acero inoxidable serie 300, entre las cuales tenemos el 304, 306, 316, y no de tubería de cobre blando, que son los que se utilizan para la refrigeración. Hemos encontrado instalaciones donde se utilizan ese tipo de accesorios y obviamente que por lo mismo que no califican para este tipo de instalaciones, terminan reventándose. De acuerdo con la NFPA, el tipo de material debe ser rígido, K, L o M. Ese es el tipo de cobre o bronce rígido que se debe de usar para este tipo de líneas. Y el tamaño debe ser de media pulgada. Dentro de estas líneas se deben de instalar unas válvulas check con orificio en sentido al contraflujo. La finalidad de estos dos accesorios montados en esta pequeña línea es la de amortiguar el golpe de ariete, ¿no? Y evitar dañar el transductor. Evitar que esa presión con la que sale el agua de la bomba e ingresa hacia las tuberías pequeñas, estas válvulas check reduzcan esa fuerza y eviten dañar el transductor, ¿no? Que es muy sensible. La misma normativa nos da también una indicación de a qué distancia se debe instalar. De acuerdo con la NFPA, en esta figura que tengo aquí, luego en la salida, mejor dicho, de la descarga, se pone la primera válvula, check, a la salida, y la segunda se pone a una distancia no menor de 5 pies o 1,50 m. Esa es la forma correcta en la que se instala. Y como pueden ver en imagen, se instalan en líneas horizontales y no verticales. ¿Qué pasa si la instalamos de forma vertical? Como vamos a estar instalando la válvula a contraflujo, lo que va a suceder es que la clapeta, una vez que deje de pasar agua por esa línea, esa clapeta va a caer y al momento que aperture nuevamente la válvula por alguna prueba que quiera realizar, esa clapeta se va a cerrar de golpe
y no va a generar también ese problema de lo que es el golpe de ariete. Otras veces me he tocado casos donde dicen, ya tengo instaladas las válvulas check en la línea ascensora. Bien, perfecto. Si no las instalamos, me gustaría verla. Y en este caso me sucedió que a la hora que me dieron la válvula, estaban instalando las válvulas de retención y no tenían ningún agujero. Peor aún, es que la normativa te dice que esta debe ir instalada a contraflujo. Como pueden ver en la imagen derecha, acá está el tablero. Por lo tanto, esta válvula también está mal instalada porque en vez de estar a contraflujo, que esta es la dirección de flujo hacia el tablero, está instalada a favor. Por lo tanto, no va a cumplir ninguna función de amortiguar la presión ante un arranque. Otro punto importante es que ninguna válvula de cierre se debe instalar en todo el trayecto de la línea de sensado, desde la conexión en la descarga de la bomba hasta el traductor. Aunque no crean, esta foto es real. Encontramos en una instalación una válvula bola instalada en la línea de sensado. Este es muy crítico porque si en el caso de alguien malintencionado venga y la cierre, este sistema va a quedar presurizado desde aquí hasta el tablero. Y si se genera algún evento o alguna descompensación por incendio en la red, no se va, el tablero prácticamente no lo va a reconocer porque prácticamente esta obstrucción está dejando que no monitoree la presión de la red. Por lo tanto, no va ninguna válvula de cierre en la línea sensora en todo su trayecto. Aquí sí pueden ver que la válvula check, si está correctamente instalada, está a contraflujo. Esta es una instalación correcta, que también ha habido un error de edición. Esta es una instalación hecha con líneas sensoras de acero inoxidable, roscado. Esta es una instalación perfecta, una instalación muy limpia. Este es uno de los cuartos de bombas que me impresionó bastante por el material que utilizaron. Se ve muy presentable el uso de acero en la línea de sensado. Aquí también tenemos una instalación correcta, lo que son en la salida de la descarga. Acá estamos después de la check, hay un nipple donde sacaron una salida para el sensado de la bomba principal y en la jockey una conexión en T para el monitoreo también hacia el tablero. Bien, vamos a hablar un poquito de los requerimientos para las pruebas semanales. De acuerdo con FPA 20, nos dice que para cada prueba que realicemos con la bomba, siempre se debe contar con un operador dentro de la sala de bombas, con fines de monitorear el funcionamiento, dado que por lo mismo que estamos haciendo alguna prueba, debemos de ver que todo funcione correctamente. Muchas veces ha sucedido que hacen pruebas y no tienen el operador en el cuarto de bomba y da la casualidad o es coincidente de que de las pruebas que han venido realizando anteriormente no han repuesto el agua y no hay forma de cómo identificar si el motor está funcionando correctamente, ¿no? Ha sucedido casos en que el equipo, por no contar con el operario y no contar con agua a la vez, el equipo se terminó fundiendo porque no hubo alguien quien esté monitoreando durante las pruebas. La NFPA 25 también nos dice lo mismo. Se debe contar con personal operario o el operador calificado en el cuarto de bomba para este tipo de pruebas semanales. Lo otro que nos indica es que las bombas eléctricas se deben de encender de manera semanal por un periodo de 15 minutos, 10 a 15 minutos. Y en el caso de las bombas diésel, por un periodo de 30 minutos con fines de recircular el petróleo, recircular el aceite, mantener ubicadas las piezas internas y sobre todo evitar las incrustaciones en la bomba por el tipo de agua, ¿no? Suele pasar que a veces el agua dura no genera incrustaciones
y lo ideal es que siempre se mantenga recirculando la bomba para que no se forme. Bien, estamos llegando casi a la parte final. Vamos a hablar un poco de los servicios brindados por FitFlow Perú. Bueno, FitFlow Perú cuenta con personal capacitado para atender y resolver técnicamente todas sus consultas, como también la acompañar y respaldar a los clientes desde la partida de cada proyecto hasta el final del mismo. FitFlow Perú, tanto como Argentina, Chile, Ecuador, Bolivia, cuenta con personal calificado y ofrece servicios con ingenieros y técnicos certificados en la propia planta de SPP, y no solamente en la propia planta de SPP, sino también con los demás fabricantes, como son de tableros, motores y las diversas marcas que manejamos en nuestro abanico de productos. Como representantes exclusivos, ofrecemos los siguientes servicios postventa. El primero es una visita de inspección del cuarto de bomba, que consiste en realizar una visita previa a la puesta en marcha, que tiene como finalidad inspeccionar y certificar que la instalación de la bomba, equipo y accesorios sean realizados de acuerdo con los requerimientos de la norma NFPA y recomendaciones del fabricante. Luego tenemos una visita para la puesta en marcha, que se realiza posteriormente a la visita de inspección, luego de que se levantaron las observaciones, en el caso lo haya, y que tiene como fin realizar las pruebas de la bomba, que es la curva de rendimiento, configuración de equipos, automatizar el sistema, y al finalizar, entregar in situ el protocolo de pruebas y el certificado de garantía del sistema contra incendio. Y como parte de un plus, por así decirlo, brindamos una charla de capacitación, la cual se realiza posteriormente a la puesta en marcha, al finalizar esta, ¿no? Que tiene como fin dar todo el respaldo técnico al equipo de operarios, entrenándolos en campo sobre el manejo de la bomba, como también todos los requerimientos que se deben cumplir para las pruebas semanales, anuales y mantenimientos. Bueno, aquí voy a lucir un poco los certificados para dar fe de lo que estamos hablando. Estos son algunos, sinceramente faltó espacio para poner los demás, pero este da la fe de que estamos certificados. Bien, estamos ya prácticamente en la parte final y quisiera comentarles sobre la primera sala de entrenamiento de bombas contra incendio, el cual se está ejecutando en nuestras instalaciones. La imagen que ven en la pantalla es la sala de entrenamiento de SPP, en la cual cuenta con varias bombas y sirve para hacer entrenamientos en planta, ¿no? del personal o clientes. Bueno, esta réplica la vamos a realizar aquí en Perú para comenzar con los entrenamientos a los clientes o ofrecer ustedes mismos, ofrecer a sus clientes un plus adicional para entrenar a operarios, que son muy rotativos en su mayoría de veces. Bueno, lo vamos a hacer aquí. Muy pronto ya estaremos culminando con los trabajos de ejecución de esta implementación, por lo que les haremos llegar luego la invitación para que puedan visitarnos y hablar un poquito más abierto de las bombas. Si bien es cierto, esta charla ha sido muy corta, en realidad 2 horas es muy corto para hablar de bombas, hablar temas normativos, aplicaciones, hay muchas cosas por hablar. Si bien es cierto, nos ha quedado bastante pequeño el tiempo, pero sé que en algún momento nos vamos a volver a encontrar y vamos a ver hablar diversidad de cosas y sobre todo disfrutar un poco de la sala de entrenamiento que vamos a tener pronto. Bien, ronda de consultas. Bien, tenemos a Juan José Ramón un comentario donde dice: aquí en Perú no se instala un grupo eléctrico para la bomba, sino como respaldo que incluye si esta carga nos podría facilitar. Dice aquí. Sí, en realidad lo que podemos hacer, en realidad no les puedo facilitar la normativa, pero lo que sí puedo hacer es
enviarles un link para que puedan ingresar a través de la web de la NFPA y puedan descargar ahí la NFPA 20 de todas las ediciones. El acceso es gratuito, si bien es cierto la descarga o adquirir la normativa en digital tiene un costo, pero puedo pasarles el link para que puedan verla y ayudarse cuando la necesiten. Esa pregunta, si no me equivoco, o ese comentario lo hizo Carlos Jiménez. Bien. Siguiente pregunta, a ver. Dice, quería saber si para un motor diésel se debe proveer una alimentación eléctrica dedicada, al igual que el motor eléctrico. En este caso, el suministro eléctrico en la bomba principal eléctrica sí es más relevante porque es la única forma en la que el equipo trabaje o encienda, en la casa de la bomba eléctrica. En la diésel, con un punto monofásico es más que suficiente, dado que si tú tienes en un momento corte de energía del tablero eléctrico o de tableros de diésel, la ventaja es que este va a quedar energizado con lo de las baterías, con la energía que queda de las baterías, ¿no? Por lo tanto, no tienes mucho problema si te quedas sin energía o no, porque al final el equipo, al quedar energizado con la batería, sigue monitoreando y sigue trabajando. Y si tienes algún evento en ese momento, el equipo entra a trabajar. Lo que no va a suceder en la bomba eléctrica. En la bomba eléctrica, si no tienes suministro eléctrico, obviamente no prende o no va a encender prácticamente. El amigo Ronald Valenzuela Chipa me dice, ¿existe algún software para el dimensionamiento de la tubería de escape? Sí, es correcto, existe el software de CLAR. Solamente hay que entrar a CLAR, a la página de CLAR. También le puedo pasar el link para que puedan entrar a dicha página y dimensionar la tubería de escape. Solamente que previo al cálculo hay que tener claro cuál es el dimensionamiento que han considerado para introducir esos datos dentro del software en base al tipo de motor, que el software nos va a pedir qué tipo de motor estás utilizando y qué dimensionamiento has considerado. Y en base a eso te va a dar un resultado si es que está dentro o no de los parámetros que te dice que te da fábrica. De acuerdo a los GPM de la bomba, ¿qué diámetro de tubería recomiendas para la línea de escape? Me pregunta José Manuel. En realidad no recomendamos ninguna. El diámetro o el dimensionamiento de la tubería va a ser en base, primero, al tipo de motor y al recorrido que tú tengas. Yo puedo tener un motor de 98 caballos de tal modelo que de repente con 20 metros de tubería y 3 codos no tengo problemas de contrapresión. Pero ¿qué sucede si de repente mi salida se vuelve más complicada y requiero 40 metros? Tengo 40 metros de longitud y tengo un diámetro de tubería más o menos de 6 y 8 codos, por ejemplo, para llegar a la salida. Si yo lanzo si yo ingreso esos datos al software, posiblemente los resultados me salgan negativos. Entonces, lo que hago en ese caso es irme a un diámetro mayor, obviamente que ahí utilizo el método del tanteo, como se dice. Utilizo un diámetro mayor y comienzo a ver si en algún punto el resultado me sale favorable para poder realizar el dimensionamiento de esto. ¿Es obligatorio que la ola de compuerta en la succión de la bomba tenga un mecanismo de supervisión? Me pregunta Jefferson Campos. Es correcto, porque la normativa te lo exige. Este es con el fin de monitorear el estado de estas durante el funcionamiento. Me pregunta José Manuel Hernández, ¿es permitido colocar válvulas mariposa listadas en la línea de succión? No. La normativa es muy tajante y muy directa y te dice que la única válvula que debe de ir en la succión es una válvula de compuerta con vástago ascendente, listada para
contra incendio. Las válvulas de mariposa no van. No están clasificadas para usarlas en la succión. A ver, otra consulta. Dice Uraki, una consulta. En bombas diésel, las líneas de combustible deben instalarse en canaletas. La normativa no te especifica si las puedes poner en canaletas o no. Entiendo que las canaletas deben ser por un tema de protegerlas y evitar que por el tránsito que se tiene dentro del cuarto de repente las dañen. No he visto algo específico sobre si pueden ir o no en canaletas. Lo que sí de repente hay que ponerles algún tipo de protección, ¿no? Dice el amigo Franklin Chavarri. ¿Cuántas y qué señales se debe monitorear de todo el sistema de bomba contra incendio? Estas señales deben ir a un panel contra incendio con dispositivo SUELE. Bien. Las señales o alarmas van a variar dependiendo del tipo de bomba. En el caso de las bombas eléctricas, las señales que normalmente se monitorean son de pérdida de fase, alto y bajo voltaje, y no me recuerdo alguna más. Sí, esas dos son las principales. Y en el caso de las bombas eléctricas, en las bombas diésel tenemos eh, monitoreo de bajo nivel de combustible, eh, tenemos alta temperatura del motor, bajo nivel de aceite, sobre velocidad, que están unificadas en una sola alarma, que son como alarmas comunes. Tenemos bomba arrancada, estado del selector, y tenemos, si no me equivoco, otra más, que no la tengo aquí a la mano, pero esas son las alarmas más comunes que se deben monitorear hacia un tablero de detección. A ver, ¿qué otra pregunta tenemos por aquí? Nos están llegando varias consultas, en el caso no logremos culminar con las consultas, igualmente las responderemos luego por medio de un correo. A ver, ¿qué otras preguntas? A ver, ay. Dice, ¿deben haber tableros para la bomba jockey y la principal, además del controlador? ¿Se necesita un tablero extra? En realidad, en el caso de la bomba principal eléctrica, como lo dije en una de las diapositivas, la conexión debe ser directa del proveedor, ¿no? Esa es la conexión. En el caso de la bomba jockey, posiblemente puedas sacarla a través de un suministro donde no requieras tanta carga. En realidad, es un suministro de bajo consumo. Quizás con una trifásica que tengas cerca puedes alimentar la bomba jockey. Me pregunta Diego Mozo, ¿las líneas de sensado de cada bomba pueden tener un recorrido horizontal a nivel de piso o necesariamente deben ir a nivel de techo? A ver, lo que pasa es que si las pones a nivel de piso, se corre el riesgo de que pueda ser fracturada por el tránsito de los operarios o al momento de repente hacer un mantenimiento con gente, eh, puedan quebrarlas. Recuerda que las líneas sensoras son las que normalmente monitorean y cualquier fuguita o por alguna grieta que se genere puede generarte alguna descompensación en la red. Por eso es importante siempre llevarla, o es mejor llevarla por aéreo o adosado si es posible, pero no creo que sea lo recomendable hacerlo a nivel de suelo. Se corre un riesgo.
Dice Juana Vázquez, según lo que indicaste en el cuarto de bomba, siempre se trabaja con agua en el diseño. Que se debería considerar un buzón de cierta profundidad. Eh, sí, sobre todo el cuarto de bomba, previamente a la construcción, se debe considerar que este debe tener un cierto grado de inclinación para que el agua fluya de manera natural hacia los drenajes que se dejen dentro de la sala. Y obviamente que las bombas de sumidero deben estar correctamente dimensionadas para desaguar la cantidad o el agua que se desecha, por ejemplo, de las líneas de refrigeración, como son del intercambiador de calor en el caso de la bomba con motor diésel y la línea de circulación de las bombas eléctricas. ¿Qué más dice aquí? ¿Dónde está? Si es un sistema contra incendios, la presión baja constantemente y no tiene fugas por ningún lado en la red. Es posible que la válvula esté fallando. Sí es muy probable que la válvula check esté fallando y de repente se te esté retornando a la cisterna. Eso sí sería bueno que lo puedas evaluar. Eso normalmente sucede en las válvulas check de las bombas Yoke. Esa falla es muy común en las válvulas de las bombas Yoke. No lo he visto mucho en las válvulas más grandes, pero sería bueno que sí lo revises. Es usual que suceda. ¿Existe un desnivel máximo o mínimo entre el tanque de combustible y la entrada? Me pregunta Jefferson Campos. Sí, es correcto. De acuerdo con la normativa, el tanque de la bomba diésel se debe instalar a una altura, si no me equivoco, de 4 pulgadas por encima de tenemos el tanque y la salidita de alimentación del suministro. En este caso, esa salidita o debe estar alineado con la altura de la culata del motor o por encima a 4 pulgadas de la bomba de inyección. La normativa nos dice 4 o 5 pulgadas, si no me equivoco, y el fabricante de motores nos dice que se debe alinear con la culata, con la parte más alta de la culata del motor. Obviamente de que si instalamos el tanque a una mayor altura, se corre el riesgo de que la presión por caída inunde por dentro el motor, por así decirlo, con combustible. ¿Por qué? Porque hay una especificación de que los inyectores soportan cierta presión. Entonces, si excedemos, es muy probable que se genere un goteo dentro del motor y contaminemos el equipo con combustible y sobre todo el aceite. Cuando se automatiza, me pregunta Luis Mauro, las 3 bombas, ¿cuál se debe activar primero? ¿Diesel, jockey o eléctrica? ¿O cómo debería ser el funcionamiento? Bien, es una buena pregunta. En una de las imágenes que puse al inicio, puse un cuarto de bomba con dos equipos. Una bomba eléctrica y una bomba diésel. Este sistema es de un proyecto muy importante aquí en Perú. Y ellos habían evaluado 4 planes de contingencia. En la bomba eléctrica venía con un tablero de transferencia, ¿ya? Entonces, el primer plan de contingencia era que ante un evento se prenda la bomba eléctrica, ¿ya? Se prenda la bomba eléctrica, y en el caso de alguna falla del suministro eléctrico por corte, el segundo plan de contingencia era que entre a trabajar con la transferencia. Obviamente que para eso tenemos la activación del grupo electrógeno o sistema de respaldo, ¿no? Entonces, el segundo plan de contingencia, que si se corta la energía eléctrica principal, entra el segundo plan, que es que se encienda el equipo a través de la transferencia por medio del grupo electrógeno. Si en el peor de los casos
tenemos el corte de energía de ambas, tenemos ya el tercer plan de contingencia, que es que arranque la bomba diésel de manera automática, ¿no? Obviamente que si no tenemos energía de los dos lados, vamos a tener el tablero energizado a través de las baterías. Obviamente que el sistema sigue monitoreando, por ende enciende. Y el cuarto plan de contingencia era de que si fallase también el tablero controlador diésel, se haría el encendido a través de manera manual del panel de instrumentos en el propio motor. O sea, en este caso estaríamos hablando de que el propio operario tendría que ir hasta la bomba y prenderlo de manera manual. Ese es el orden en el que más o menos debería encender. La Yockey, si bien es cierto, es solamente un sistema que va a ayudar para compensar pérdidas, ¿no? Que siempre es la que anda trabajando primero que las otras. Cristina León me pregunta, ¿puede haber una instalación de tubería de escape de gases con tramos de 2 diámetros diferentes? Sí, es correcto, sí se puede hacer. Solamente hay que hacer dos tipos de cálculos ahí, ¿no? ¿Qué tanto tramo vas a tener con un diámetro de 6 u 8, como pone aquí 6 u 8, y qué tanto diámetro vas a hacer de 6? En base a los resultados de eso, se suma un dato que tenemos ahí en la curva, y podemos comprobar si estamos dentro de las 30 pulgadas de agua, que es lo que normalmente el fabricante especifica como máximo, como dato máximo para la tubería de escape. ¿Qué consideraciones importantes debemos tener en el caso de una turbina vertical? Me pregunta Rosana Chanta. En el caso de qué consideraciones debemos de tener siempre, el dato importante, como indiqué al inicio, es la profundidad de la cisterna, porque en base a este dato vamos a calcular la longitud del cuerpo de la bomba, vamos a calcular el equipo convertidor de velocidad y sobre todo el motor. Es el dato más importante. Fuera del caudal y la presión y el tipo de motor, el dato más importante y relevante para una bomba de tipo turbina vertical, que son sumergibles, es la profundidad. Para las válvulas check de la línea de sensado deberán de tener una presión recomendable de trabajo, me pregunta Eugenio. En realidad la válvula check, si no me equivoco, soportan hasta 175 psi. No sé si necesariamente tenga que tener alguna presión. No, normalmente son esos los rangos de esas válvulas. Omar Quispe me pregunta qué temperatura debe tener el cuarto de bombas en el sótano. Como dice la normativa, se debe asegurar 49 grados en la entrada del filtro del motor. Obviamente que 49 grados es bastante elevado para nosotros. Normalmente un cuarto de bomba debe estar en condiciones de ambiente, 20 grados a lo mucho, ¿no? Sino que el fin de tener esa temperatura en la succión es asegurar la combustión. Joaquín Pisco. En la succión de la bomba Yockey está permitido poner válvulas esféricas o compuertas sin vástago. No sabría decirte si sí ni no, pero normalmente sí se podría poner una válvula, porque en realidad ahí creo que no habría ningún problema si se genera golpe de ariete. En donde sí tendrías que poner una válvula de cierre lento es en la succión. Lo común es que si vas a poner una válvula de compuerta, sea en los dos, ¿no? En succión y descarga. En realidad la normativa te pone una válvula, te dice válvula de aislamiento. No te especifica una válvula que sea de compuerta, pero cuando hablamos de temas hidráulicos, en el caso de la descarga, sí tendrías que ir con una válvula de cierre lento para evitar el golpe de ariete, que es lo que no va a funcionar con una válvula de bola. Bien, ¿cómo se diferencian las válvulas check de la línea sensora de las válvulas check de uso normal? Pregunta Edifenco.
Las válvulas check normales no tienen hueco, son como check de retención. Sin embargo, las que se utilizan en las líneas sensoras tienen un agujero en el centro. A ver, ¿qué más? ¿Se puede colocar el acoplamiento flexible en el escape doblado? No. Me pregunta Gustavo Herrera. No se puede colocar la tubería de escape flexible doblado. Lo ideal es que esta tubería absorba la vibración si no trabaje flexionada. De lo contrario, podrías dañar, en este caso, el equipo. ¿A partir de qué presión y caudal en FPA considera que sea listada? Pregunta Federico. En realidad, si lo vemos a nivel normativo, las bombas podrían ser listadas de 250 galones o bombas de 250 galones. Sin embargo, esa normativa va más, esa consulta creo que va más para el Reglamento Nacional de Edificaciones, donde te dicen que cuando la bomba es menor a 500 no necesariamente tiene que ser listada. Pero en realidad, si lo vemos a nivel normativo, las bombas pueden ser listadas de 250 galones. Me dice Juan Francia, me pregunta, para las pruebas de la bomba, ¿se podría ejecutar tan solo con el medidor de caudal del sistema, caudal nominal y sobrecaudal? ¿O si se puede realizar con descarga de agua? En realidad, las pruebas de la bomba contra el incendio semanal no necesariamente requieres abrir la línea de prueba. En realidad, basta con que cierres la válvula de descarga y enciendas el equipo y se genere, como decir, una recirculación ahí misma, ¿no? No es necesario tener que aperturar la línea de prueba o hacerlo a través del cabezal, no es requerido. En realidad, esas son para cuando tú quieres tomar parámetros de funcionamiento de la bomba. En un cuarto de grupo electrógeno, ¿se debe instalar el sistema de rociadores? Bueno, en este caso, si tú vas a tener un tanque de almacenamiento de combustible dentro de ese sitio donde vas a poner, obviamente que necesitarías poner rociadores, porque tienes un tanque de combustible. Me pregunta, ¿cuál es la presión máxima en la succión que se puede soportar una bomba? Me pregunta Germán Sánchez. Tengo un proyecto de un edificio de 35 pisos donde es necesario utilizar dos bombas en serie. Una bomba ubicada en el primer piso abajo y la otra en un piso intermedio. Bien, en el caso de las bombas, nuestras bombas, las de tipo horizontal pueden soportar una presión en el lado de la succión de hasta 150 psi. Esta es una de las ventajas que nos dan las bombas del tipo horizontal. Puedes utilizarla hasta 150 psi la presión en la succión. Nosotros hemos suministrado un sistema contra incendio, no tenemos un tema parecido, donde la presión en la succión es de 140. Y se ha proveído una válvula, una bomba de ese tipo, ¿no? Horizontal, obviamente con un sistema especial en las estopas para evitar que por la presión resuma mucha agua. A ver, ¿qué otras preguntas tenemos? Me dice, ¿existen casos de instalaciones residenciales o industriales que se pueden optar por válvulas de mariposa o de compuerta? O según lo mencionado, en todo, cualquier tipo de instalación se puede optar por la válvula para la línea de descarga. Sí, es correcto. Puedes utilizar la normativa, como te digo, es flexible en ese caso. Puedes utilizar la válvula de compuerta o la válvula mariposa.
No tengo la gráfica aquí, pero hay una gráfica en la normativa donde te da las dos opciones, o mariposa o con puerta en el lado de la descarga, y en cualquier instalación. Luis Mauro dice, para las pruebas de la bomba, tanto diésel como eléctrica debe realizarse semanalmente las dos o solo las de diésel. En realidad las dos. Conforme con la normativa debes de realizar las pruebas de manera semanal. En el caso de la eléctrica, obviamente por el tema del pico de corriente que te genera, te mandan 10 minutos, pero sí, me imagino que debe ser una preocupación por la demanda. Pero sí, es correcto, tienes que hacerlo de manera semanal, tanto en diésel como en eléctrica, que viene hace 30 minutos. Me preguntan, ¿se puede pedir las bombas en sentido horario o antihorario a pedido? ¿Existe alguna restricción? Sí, se pueden pedir, pero solamente aplican en las bombas con motor eléctrico. Es la única donde se puede invertir el sentido de giro. Desde una posición, si nos paramos de la posición del motor, en la parte de atrás del motor, vamos a tener el sentido horario, que es donde tenemos la succión en el lado derecho y la descarga en el lado izquierdo. Si esta nos la piden en sentido antihorario, la succión de la bomba se invierte. Si nos volvemos a parar nuevamente detrás del motor, la succión de la bomba estaría para el lado izquierdo y para el lado derecho. En realidad no existe ninguna restricción. Dice, ¿es mandatorio tener dos líneas de pruebas, cabezal de prueba con sus válvulas y línea de medidor? En realidad, puedes tener las dos, pero el detalle está que si tienes el cabezal, tienes que saber a dónde vas a botar tanta agua. Con cualquiera de los dos métodos puedes trabajar en realidad. Hay instalaciones donde nos piden el medidor y en paralelo nos piden el cabezal, o solamente nos piden el cabezal, o viceversa, o solamente el medidor. Pero sí, con cualquiera de las dos puedes hacer pruebas. Solamente que en el caso del cabezal tienes que saber a dónde vas a botar tanto caudal de agua que vas a tener durante el arranque, con las pruebas. Dice, semanalmente se puede llevar un control de temperatura y RPM y proveer un problema posterior. Sí, puedes llevar un control, en realidad. Normalmente durante las pruebas vas a tener siempre parámetros similares, salvo que tengas alguna falla por obstrucción o bajo nivel de agua, donde sí los datos sean muy diferentes a los que normalmente has venido tomando, ¿no? Dice, a ver. El amigo Medardo Pachas. Para la selección de la bomba considera la presión de ingreso en la succión, que es la presión ejercida por la... Sí, obviamente, durante el proceso de selección es importante también tener el dato de la presión en la succión para adicionarlo al cálculo. Bien, eso fue todo por hoy. De tener alguna consulta adicional o requerimiento que podamos atender a sus proyectos, pueden escribirme a mi correo que se ve en la presentación, que es firepumps@fitflow.com.pe, o ya pueden llamarme al número 977-856-088. Compartiremos la presentación previa, solicitud mediante el correo a info@fitflow.com.pe, indicando sus datos con nombres y apellidos. Mi nombre es Renzo Justiniano, Product Manager de línea de bombas y tanques, y esto fue FitFlow Perú. Gracias.